Bueno, hoy les voy a presentar sobre la unión e intersección de intervalos con la aplicación de software GeoGebra, al cual he titulado Navegando la recta numérica, unión e intersección de intervalos con la aplicación de GeoGebra. Para realizar esta presentación se ha ocupado dos aplicaciones importantes, como son GeoGebra y adicional a ello la aplicación de Overleaf, los cuales se hacen las presentaciones de manera formal en matemática. Ahora, para entender eso nos hacemos una ligera pregunta. ¿Qué son los intervalos? Los intervalos son subconjuntos de números reales que presentan un rango continuo entre dos puntos. Como un segmento en la recta numérica, sirve para definir conjuntos de intervalos en matemática y en aplicaciones prácticas. Luego nos hacemos otra pregunta. ¿Y qué será un intervalo? Imaginemos que tenemos una recta numérica. Para las personas que no conocen qué es una recta numérica, la recta numérica va a ser una recta, cabe la redundancia, con el centro en el 0, y los cuales va a haber números reales hacia la derecha y números reales hacia la izquierda. Los números reales hacia la derecha se va a denominar positivos o son positivos, y los números reales hacia la izquierda son negativos. Ahora, refresquemos un poco de memoria sobre los tipos de intervalos. Existen intervalos abiertos, existen intervalos cerrados, semicerrados, semiabiertos e infinitos. ¿Y cómo reconocerlos? Para los intervalos cerrados va a estar expresado con dos corchetes, como lo tenemos a continuación, los cuales simboliza que los extremos A y B están incluidos, es decir, que son tomados en cuenta. ¿Qué significa que los intervalos sean abiertos? Como tenemos a continuación. En este caso va a estar con dos paréntesis y el significado va a ser que los extremos A y B no están incluidos. ¿Qué significa que los intervalos sean semicerrados o semiabiertos? Significa que va a ser la combinación de un extremo cerrado y el otro extremo abierto, como en este caso tenemos que está cerrado en A y abierto en B, o en este caso va a estar abierto en A y cerrado en B, uno incluido y el otro no. ¿Qué significa que los intervalos sean infinitos? Que va a ser desde un punto A cerrado y va a extenderse tanto a la izquierda o como a la derecha infinitas veces. El infinito no es considerado como número. El infinito es una representación matemática, o para hacer expresión, al último de los últimos valores. No conocemos del último valor. Entonces, como no conocemos, lo expresamos simbólicamente como un 8 invertido, que va a representar el infinito. Ahora, ¿qué es la unión de los intervalos? La unión de los intervalos es como juntar todos los números que están en el primer intervalo o en el segundo intervalo. Es el conjunto completo de ambos tramos, sin duplicarlos. Ahora, como definición formal de la matemática tenemos, dado dos intervalos A, B, su unión se define como A unido con B y es igual al conjunto de los X de elementos reales, tales que X es elemento de A o X es elemento de B. Aplicando la definición en un ejemplo tenemos los siguientes intervalos. El intervalo A, que va a ser cerrado en 1 y en el al 5, y el intervalo B, que va a estar abierto en 3 y cerrado en 8. Haciendo uso del software GeoGebra tenemos lo siguiente. Graficamos el primer intervalo, que es desde el 1 cerrado hasta el 5 cerrado. Luego graficamos el segundo intervalo, que va abierto en 3 y cerrado en 8, como está en color verde. Ahora, ¿qué pasará si los uno los dos intervalos? Si los uno los dos intervalos me va a dar un nuevo intervalo, que va a estar compuesto con los elementos de A y el intervalo B, como se muestra a continuación. Tenemos cerrado en 1 y cerrado en 8. Como muestra de ello tenemos un poco más explicado acá en la gráfica. Tenemos el intervalo cerrado en 1 y cerrado en 5. Luego tenemos el intervalo B abierto en 3 y cerrado en 8, como está en verde.
y como resultado me va a dar lo tomate, que es cerrado en 1 y que va a estar cerrado en 8. Ahora, la intersección de intervalos. El símbolo de la intersección va a ser como una U invertida. Eso va a simbolizar intersección. ¿Qué significa intersección? Intersección significa encontrar puntos o encontrar valores en común entre estos dos intervalos, en el intervalo A y en el intervalo B. Una manera instintiva es la intersección de dos o más intervalos. Es un intervalo que incluye solo los valores que pertenecen simultáneamente al primer intervalo y al segundo intervalo. Es diferente a la unión, que solo me pertenecía a los elementos de A o en los elementos de B. Ahora, la definición formal tenemos, dado dos intervalos AB, su intersección se define como el intervalo A intersecado con el intervalo B es igual al conjunto de los valores de X de elementos de los reales, tales que X es elemento de A y X es elemento de B. Nuevamente, tomamos como ejemplo los intervalos anteriores, y eso realizado en GeoGebra para identificar cuál es la intersección de estos intervalos. Tenemos lo siguiente. Nuevamente graficamos el intervalo cerrado en 1 y el intervalo cerrado en 5, que va a dar en color azul. Ahora grafiquemos el intervalo abierto en 3 y cerrado en 8, como me da el color verde. ¿Qué pasa si a estos dos intervalos les interseco? Como respuesta me va a dar los valores en común que están en el intervalo A y en el intervalo B, como se muestra a continuación de color rosado. Entonces, como resultado me va a dar que va a estar en un nuevo intervalo que va a ser abierto en 3 y cerrado en 5, como se muestra a continuación. Para representar en la recta numérica si los intervalos son abiertos o cerrados, vamos a hacer un círculo. Si no está pintado su interior, simplemente se va a considerar como abierto, y si está pintado completamente la parte interior, se va a considerar como cerrado. Entonces, como ya he visto en el software GeoGebra, como resultado nos salió abierto en 3 y cerrado en 5. Estos son los elementos o los números que tienen relación tanto en el intervalo A como en el intervalo B. Ahora, hay ciertos casos excepcionales, como por ejemplo el conjunto vacío. Este conjunto vacío simplemente se va a mostrar cuando tengo intersección de intervalos, porque no en la unión. Recordemos que ya existe un caso extremo si es que el intervalo A sea vacío y el intervalo B es vacío. La unión de estos dos intervalos me va a dar vacío, pero como caso extremo. Pero es regularmente y frecuentemente en la intersección de intervalos. ¿A qué hace referencia el conjunto vacío? Sea el intervalo A, que va a estar cerrado en 1 y cerrado en 2, y el intervalo B, que va a estar cerrado en 3 y cerrado en 4. Graficando en el software GeoGebra tenemos lo siguiente. Tenemos el intervalo cerrado en 1 y cerrado en 2. Luego tenemos de color verde el intervalo cerrado en 3 y cerrado en 4. Y como nosotros vemos, no existe una intersección, o no existen elementos que estén en el intervalo A o en el intervalo B, como se muestra a continuación, de color azul y de color verde. Entonces no existen elementos que están en los dos intervalos. Entonces, como no existen elementos que están en los dos intervalos, se le considera como vacío. No olvidemos, y ponemos un poquito de práctica, lo esencial para recordar. La unión va a ser representado como una U. Incluye todo lo que está en el menos uno de los intervalos. ¿Qué significa con la intersección? Incluye solo los
que están en ambos intervalos, o sea, tienen relación, tanto que el mismo elemento debe estar en A y el mismo elemento debe estar en B. Estos intervalos son sumamente importantes en la aplicación de diferentes áreas en realidad. Los intervalos usados son regularmente usados en matemáticas y en la vida real para describir rangos de valores, por ejemplo, rangos de temperatura y edades. Son utilizados en diferentes áreas como la ingeniería, la medicina, la química y la biología. Por eso es sumamente importante. Gracias por haberme prestado atención y quedo muy agradecido. Muchas gracias.